Y hablamos con el economista Gonzalo Cañete. Hola Gonzalo, ¿consideras positivo el papel que está jugando el FMI en países como el que vemos ahora mismo, como Ecuador? Bueno, no lo considero nada novedoso, principalmente. Lo que está haciendo el FMI es lo que ha hecho en otras economías durante los 80, durante los 70 incluso, que es sencillamente cambiar la estructura económica de esos países bajo una concesión de crédito. Esto en el pasado lo llamaban agendas económicas. Es muy parecido también a lo que se ha hecho en otras zonas del mundo. En Europa prácticamente llamamos lo mismo. Un país se ve en apuros financieros, lo que hacen es rescatarlo y a cambio de ese rescate le pone una serie de concesiones. Van a tener que tomar una serie de medidas y la economía pasa a estar dirigida por un organismo como es el propio FMI. Entonces no tiene ninguna diferencia al respecto. Sí, quizá un matiz importante, y es que el FMI ha intervenido en países con alta necesidad de financiación. De hecho, ahí está el truco, que hace falta financiación y, por lo tanto, para concederles el dinero, le piden que haga una serie de reformas que van en contra de lo que probablemente la gente de ese país le gustaría por los efectos que tiene. Pero en el caso de Ecuador, la deuda que tiene ahora mismo Ecuador sobre su Producto Interior Bruto, es decir, la deuda pública de Ecuador, no llega ni al 50%. No es uno de los países con más deuda de América Latina y desde luego, si vamos hacia el norte, México tiene más deuda que Ecuador, Estados Unidos tiene muchísima más deuda que Ecuador, Canadá tiene más deuda que Ecuador, Brasil tiene más deuda que Ecuador. Por lo tanto, la deuda en este caso no es un argumento válido para ese crédito que concede el FMI. Si nos vamos hacia el otro lado, la otra parte, ¿cómo calificas las políticas sociales y económicas que está poniendo en marcha Lenín Moreno? Bueno, pues lamentablemente las políticas que pone en marcha generarán lo que yo creo que será un efecto riqueza en un futuro. Y digo efecto riqueza, no riqueza real, porque se trata de que convierten la economía en una economía de mayor consumo. Hay que analizar básicamente tres fases que está proponiendo esas reformas económicas. Una va a ser la retirada de los subsidios al combustible. Eso, de entrada, 1.300 millones que retiran de subsidios significa que se lo ahorra el gobierno de Ecuador, positivo, ¿vale? Pero claro, hace que 1.300 millones impacten en el precio del combustible en todos los bienes que vemos. El transporte se vuelve más caro y, por tanto, los productos que nos llegan al supermercado van a costar más caro, así que aumenta la inflación. Anuncia una medida positiva, dice que no subirán los impuestos sobre el consumo. Claro que no, porque si ya se han ahorrado 1.300 millones y esos 1.300 van a producir inflación, así que sería aún más devastador subir los impuestos sobre el consumo. Por otro lado, por ejemplo, anuncia medidas de reforma o flexibilización del mercado laboral, que sería positivo para crear empleo. Pero generalmente esto, dado que va a aumentar la inflación y que además han anunciado también un aumento de la cotización por parte de las empresas a la seguridad social de un 2%, significa que los costes de contratar a gente aumentan. Así que el paro aumentará también sí o sí, siguiendo estas medidas. Entonces vamos viendo que eso nos lleva a esa segunda fase en la que ya aumentó la inflación, aumentará también el paro y tercero, han liberalizado o flexibilizado las importaciones, tanto tecnología, combustible. Esta es la clave del tema del FMI. Cuando se pide que se liberalicen las importaciones, que es justo lo contrario de lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, cuando se pide esto, lo que se persigue realmente es que entren nuevos negocios en Ecuador. Por lo tanto, las directrices que sigue el FMI van enfocadas siempre a generar nuevos mercados de explotación, nuevos negocios. Así que la población de Ecuador en un futuro muy probablemente tendrá mayores bienes y servicios, será una economía aparentemente más rica, pero también una economía que seguirá el patrón de las economías occidentales, una economía que por naturaleza estará más endeudada, como lo está la economía occidental europea o estadounidense, que es alto consumo, pero en vía o en base al crédito y a la deuda. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Muchas gracias por tu evaluación. Gonzalo, hablamos contigo en otra ocasión.